que las energías nacionales sean canalizadas, orientadas y administradas por instituciones eficientes y comprometidas con el supremo interés de la nación. Por eso, su rechazo permanente a un parlamentarismo irresponsable, estéril, antihistórico y antinacional, que hace prevalecer el interés de grupos y cúpulas partidarias sobre el del Perú. El país quiere un parlamento conectado con las grandes tareas nacionales, despojado de los vicios del caciquismo político y del clientelismo. La administración de justicia, ganada por el sectarismo político, la venalidad y la irresponsabilidad cómplice, es un escándalo que permanentemente desprestigia a la democracia y a la ley. El país está harto de esta realidad y desea soluciones. Quiere un sistema de administración de justicia eficaz y moderno, que constituya plena garantía para la vida ciudadana. No quiere más feudos de corrupción allí donde debiera reinar una moral intachable. Entre algunos ejemplos de cómo funciona la justicia en el país, baste con mencionar la liberación inexplicable de narcotraficantes o el trato notoriamente parcial que les es dispensado a los mismos, o la masiva puesta en libertad de terroristas convictos y confesos, haciendo mal uso del llamado criterio de conciencia. Hay que contrastar, pues, la sospechosa lentitud con que se llevan los procesos seguidos por los ciudadanos de escasos recursos y la diligencia inusual con la que se tratan los casos de gentes con influencia y poder. Todo esto hace escarnio de la justicia. La corrupción y la infiltración política han llegado a tal grado que éstas se dan en todos los niveles e instancias del Poder Judicial. En el Perú, la justicia siempre ha sido una mercancía que se compra o se vende al mejor postor. No negamos que existen jueces y fiscales honestos y probos. A ellos debemos rescatarlos, destituyendo de una vez por todas a los corruptos. El proceso de regionalización fue una gran esperanza para los pueblos del Perú, pero nació contaminado por los vicios del sistema político tradicional y en lugar de ser hoy solución, es un multiplicado problema, pues se han generado mini centralismos regionales. Frondosas burocracias, hambrientas de poder y de recursos fiscales, se han instalado en la mayoría de los gobiernos regionales y están reproduciendo todos los vicios y taras del viejo centralismo limeño. Nada nuevo hay en su concepción de cómo deben emplearse los dineros del pueblo y la nación, pues en vez de privilegiar el gasto en obras necesarias, dan prioridad al dispendio y el gasto improductivo. Y esto no puede permitirse. Nadie duda que el Perú no puede continuar postergando indefinidamente cambios socioeconómicos fundamentales. Es por ello que hoy, más que nunca, el Perú necesita no un parche o una reforma parcial, sino una profunda transformación. El Perú no puede continuar debilitándose por obra del terrorismo, el narcotráfico, la corrupción. Tenemos que robustecerlo por la vía de una modificación radical de las estructuras del país. No podemos esperar 3 años más para que lleguen al Parlamento ciudadanos identificados con los reales intereses del pueblo. No podemos esperar tampoco un día más para llevar adelante la reorganización total del Poder Judicial. El Perú se ha jugado en estos 20 meses su destino, pero se lo seguirá jugando en el futuro, pues la reconstrucción del país recién empieza. El gobierno es consciente de la necesidad histórica
de eliminar todas las resistencias y frenos a este proceso de reconstrucción. Si el país no se reconstruye ahora, si no se sientan las bases del desarrollo nacional, no hay garantía posible para el bienestar de los peruanos como colectividad civilizada, como Estado. Nuestro objetivo, compatriotas, es lograr, tras la reconstrucción, una sociedad próspera y democrática. La actual formalidad democrática es engañosa, falsa. Sus instituciones sirven a menudo a los intereses de todos los grupos privilegiados. Es cierto que la propia Constitución prevé los mecanismos para su modificación, pero es igualmente cierto que para que ello suceda se necesitan 2 primeras legislaturas consecutivas, lo que vendría a significar que casi al término del presente mandato recién contaríamos con los instrumentos legales necesarios para la reconstrucción general del Perú. Y ello, si el Congreso se decide a aprobar las modificaciones necesarias, incluyendo aquellas que son contrarias a los intereses de los propios parlamentarios, como por ejemplo la reducción de sus emolumentos o la no reelección. ¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los profundos cambios que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas, ni el Parlamento ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. Reitero que como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. En consecuencia, la continuidad gubernamental se dará transitoriamente a través de un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, cuyos principales objetivos son los siguientes. A. Modificar la actual constitución política en lo que atañe al logro de una nueva estructura del Congreso y del Poder Judicial, con el fin de convertir a estos en eficaces instrumentos de orden y desarrollo. En lo que concierne al primero, establecer un poder legislativo moderno, identificado con los intereses del país y que se renueve periódicamente. B. Moralizar radicalmente el Poder Judicial y las instituciones ligadas a él. C. Modernizar la administración pública para adecuar a los fines del desarrollo y la mejor y más racional utilización de los recursos. D.
pacificar el país dentro de un marco jurídico que sancione en forma drástica a los terroristas y narcotraficantes, para así garantizar un clima de paz y tranquilidad que haga posible las inversiones nacionales y extranjeras. Luchar frontalmente contra el narcotráfico y las actividades ilícitas conexas y lograr la eliminación de los casos aislados de inmoralidad y corrupción en las fuerzas del orden y otras instituciones. Sancionar ejemplarmente todos los casos de inmoralidad y corrupción en la administración pública. Promover la economía de mercado dentro de un marco jurídico que dé seguridad y fomente la eficiencia y competitividad de los agentes económicos. Reorganizar el sistema educativo adaptándolo a las necesidades del desarrollo, fomentando la creación de una conciencia patriótica y promoviendo la construcción masiva de centros escolares para de esta manera paralelamente generar empleo. Y descentralizar las facultades del gobierno central mediante un proceso de regionalización que reduzca la burocracia y el número de diputados regionales. Elevar a mediano plazo sustancialmente los niveles de vida de la población, creando las condiciones para una plena realización de la persona humana. En tanto se mantenga esta situación de transitoriedad, quedan en suspenso los artículos de la Constitución que no sean compatibles con estos objetivos de gobierno. Así, la función legislativa será asumida por el Consejo de Ministros, el mismo que queda facultado para expedir decretos leyes. Por otro lado, se creará en el más breve plazo posible una comisión para la reorganización total del Poder Judicial. Asimismo, próximamente se nombrará una comisión que será integrada por connotados juristas para que elabore un proyecto de reforma constitucional con el fin ya expresado de adecuar nuestra Carta Magna a los fines del desarrollo, la modernización y la pacificación del país. En su oportunidad, se convocará un plebiscito nacional para la aprobación de esta reforma. Todo cambio social verdadero debe tener como eje a la juventud, pero una juventud llena de mística nacionalista. Este es un país de jóvenes y es la juventud la que va a decidir el futuro. La juventud es la capa más sensible, idealista y honesta de la población. Hay que evitar que se contamine con la droga, el fanatismo, la frustración. Su energía debe ser el gran combustible de la transformación nacional. Los jóvenes van a comprender que de lo que se trata es de sembrar un nuevo país y acabar con el viejo y podrido orden de los políticos, jueces y autoridades corruptas que impiden la verdadera democracia. De tal manera que los destinos de la República se rijan por los verdaderos intereses nacionales y no por formalismos pseudodemocráticos que solo han contribuido a frenar el progreso del país. El Perú tiene una sola salida, la reconstrucción nacional. Nada va a cambiar si esta no se produce y si a la vez no se asegura que la voluntad de cambio, el ansia de renovación del pueblo no sea boicoteada por el parlamentarismo estéril, por jueces y funcionarios corruptos. El país debe entender que la suspensión temporal y parcial de la legalidad existente no es la negación de la democracia real, sino por el contrario, el punto inicial de la búsqueda de una auténtica transformación que asegure una democracia legítima y efectiva, que nos permita a todos los peruanos convertirse en constructores de un Perú más justo, más desarrollado y respetado en el concierto de las naciones.
Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad.